Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, que día 30, el día 1 después de... Muchas han sido las reacciones en referencia a todo lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez. Y bueno, pues veremos, lo dejamos ahí en un impasse y veremos qué es lo que ocurre. Mensajes al 630 17 12 22, ya sabéis también que nos podéis escuchar y ver a través del YouTube, en el canal oficial de Radio Intereconomía Valencia, simplemente tecleando en la pestañita de directo y ahí nos veis, estamos ya en directo. Y ya por supuesto a través de la web www.intereconomiavalencia.com y a través del dial oficial de esta nuestra emisora 107.1 de la frecuencia modulada. Hoy tenemos un montón de cosas, dejadme que os cuente. ¿Sabéis lo que es la apnea, no? No la apnea, no lo de respirar debajo del agua, no, la apnea. Pues es una enfermedad que cada vez tiene, iba a decir más adeptos, no es la palabra adecuada, más enfermos, sobre todo se está dando la mayoría en hombres y hoy vamos a hablar de ello en el espacio del grupo Vitas. También nos vamos a ir a la sala Rusafa, Maleïdes Dames, una producción muy chula donde Chema Cardeña, nuestro Chema Cardeña, que ya es uno de nuestros directores de referencia, nos va a contar qué está ocurriendo en la sala Rusafa hasta el próximo día 12 de mayo. También hablaremos de Gracia Plena. ¿Qué es Gracia Plena? Bueno, pues lo tendréis que escuchar. Luego hablaremos con Rafael Venegas y David Burdeos, que son parte de las personas que van a hacer este homenaje a la Mare de Déu desde Sant Parats. Y acabaremos el programa de hoy con la visita del premio Azorín, Cristina López, que nos vendrá a contar su última novela. Así que no os podéis quejar y vamos ya con nuestro editorial. ¿Os acordáis de un tal Hugo Chávez? Expropiese. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues el señor Pedro Sánchez está calcando todo lo que estaba y todo lo que realizó en Venezuela el señor Hugo Chávez. Ni os tengo que contar cómo están en Venezuela. Rebajar la mayoría de 2/3 a simple para elegir a los jueces y excluir al PP. Te puede gustar más o menos el PP, te puede gustar más o menos el PSOE, pero lo que no me gusta es que nos pongan trabas y que nos quieran amordazar a los medios de comunicación. ¿Cómo? Muy fácil. ¿Qué entrevistas ha dado Pedro Sánchez ayer en Televisión Española? Lógico. Y hoy en la SER. Lógico también. A mi querida Àngels Barceló. Que yo no entiendo cómo una periodista, como la copa de un pino... Ah, no, que no, perdón, nada, no. Olvidar lo que os he dicho. Entonces, lo que está ocurriendo es muy simple. Aquí se trata de dirimir y de tener una concepción de la realidad. O aceptas la realidad de Pedro Sánchez y sus acólitos, como muchos de aquí de Valencia, que ya van hasta con camisetas del mapache. El mapache es el ladrón de la basura. Yo no sé si lo tenéis claro, que os puede hacer mucha gracia la cancioncita con el gif del mapache dando vueltas, pero el mapache es el ladrón de la basura. Ahí os lo dejo. Y no lo digo yo. Lo dicen las enciclopedias. Mapache, el mapache americano, ladrón de la basura. Y luego, pensar, ayer Pedro Sánchez da una entrevista en Televisión Española cuando están en ciernes las elecciones en Cataluña. ¿Eso cómo se llama? Espero que alguien lo haya denunciado a la Junta Electoral, porque muy normal no es. Más luego, he leído por ahí un titular en el que Pedro Sánchez viene a decir, no, si yo no iba a dimitir, si yo lo que quería ver era la reacción del público.
¿Cómo te quedas? Reacción del público hay en un partido de básquet, o en un partido de fútbol, o en una obra de teatro, o en un concierto, o en un festival. Pero el presidente de gobierno espera la reacción del público, pues te habrás quedado chafado, porque han reaccionado 4 y el cabo. Porque que yo sepa, en España somos 40 y pico millones de habitantes. Y si a Ferraz fueron 10.000 o 12.000, mira, te voy a decir 20.000, va, 20.000 para ti. ¿Y ya está? Pues creo que debes de volver a pensarte lo de seguir o no seguir. Pero claro, las encuestas en Cataluña les dan vencedores. Sacaron un buen resultado en el País Vasco, pero hay que hablar del contexto catalán y el contexto vasco, que no es un contexto real. La realidad la veremos en las europeas. La realidad la veremos en las europeas. Y yo me quito el sombrero con la ciudadanía vasca, independientemente que voten a Bildu, que eso no lo voy a entender, y me quito el sombrero ante la ciudadanía catalana, independientemente que voten a estos fascistoides indepes que tienen. ¿Por qué? Porque saben votar en clave propia de su comunidad y saben votar en clave nacional. Y así tienen a Pedro Sánchez ahogado por aquí y por allá. Mal que nos pese, ojalá en Valencia hubiese partidos como hay en el País Vasco y hay en Cataluña, la Comunidad Valenciana, no solo en Valencia. En Valencia, en Castellón y en Alicante. Ojalá. Y ojalá pudiésemos decidir nuestro futuro como hacen ellos. Las formas son un poco... pero ojalá pudiésemos. De eso también tenemos que aprender un poquito. Pero claro, ahora se da cuenta Pedro Sánchez que tiene que actuar ante el problema de los medios digitales. Y luego, ayer en la entrevista... Le agradecemos la entrevista en nombre de los 6.000 trabajadores de Radiotelevisión Española. Xavier Fortes. Otro referente, como Silvia Chaurrondo. Pues Pedro, si quieres meter mano, a los primeros que tienes que quitar es a estos, que se han quitado la camiseta. No son imparciales, son totalmente parciales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Claro. Más los bulos. Creo que alguna mentirilla de Feijóo dijiste. Creo. Sobre todo lo de las mujeres. Ya te lo dije ayer y no voy a volver a repetirlo. Pero yo me quedo con el concepto de... Nos van a hacer cenar, la libertad de expresión. Y eso es muy grave. Muy grave. Hay medios y medios. Eso está más claro que al agua. Y hay gente que puede gustar más cómo dice las cosas y hay gente que puede gustar menos. Pero lo bien cierto es que cercenar la libertad de expresión no mola. Lo del Consejo del Poder Judicial, pues oye, eso es una batalla política que ya os apañaréis. Pero como estudiante de Derecho que he sido, espero que los jueces no se vendan. Y si se produce esa tan cacareada renovación del Consejo de Poder Judicial, que sean totalmente independientes y que llamen a las cosas por su nombre. Por ejemplo, Mapache, el ladrón de la basura. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias. Hoy nos ha dejado un poquito huérfanos nuestro Diego Barea, pero vamos ya con las noticias de la mano de Javi Raga.
Hace tan solo unos minutos hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres como presuntos autores del asesinato de la vecina de Rafael Cofer, una profesora jubilada. Los investigadores del grupo de homicidios han informado que se trata de un expresidiario residente en la población vecina de La Fonda, en Carrós, y también de un vecino de Rafael Cofer, que consumieron drogas y alcohol frente a la casa de la víctima, al parecer antes de cometer el asesinato. Vamos también a hablar del paso al frente por parte de la Fiscalía de Valencia, que critica al juez de la tragedia del edificio de Campanar por archivar la causa sin dar explicaciones. En un escrito de recurso, el Ministerio Público no solo pide que se reabra la investigación judicial del siniestro que dejó 10 víctimas. El fiscal subraya que el sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia no tiene explicación alguna. Lo califica de totalmente prematuro y carga contra el injustificado retraso en la práctica de diligencias por parte del juez, que podrían servir para esclarecer lo sucedido en ese trágico incendio ocurrido el 22 de febrero. La Fiscalía también exige en el registro mercantil que identifique a las sociedades que construyeron la fachada y que el Ayuntamiento de Valencia informe sobre la licencia. Cambiamos de asunto. En la jornada de ayer tenemos que decir que los vecinos de la finca de Orriols, que hubo que desalojar el pasado martes por la aparición de una grieta, no podrán volver a sus casas hasta al menos dentro de una semana. Así lo han comunicado los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, que han iniciado ya las tareas junto con los trabajadores de Metrovacesa para analizar el nivel de daños que ha sufrido este edificio sito en la Avenida de la Constitución de Valencia. Cambiamos de asunto. Vox pide la reapertura del caso de Mónica Oltra por la dejadez demostrada en el trato a la víctima, Teresa Tanco. La representación legal del partido considera que se han producido contradicciones a lo largo de la instrucción de este caso en las declaraciones de algunos de los investigados. De igual modo, concluyen que ha quedado demostrado que no existían ni en el centro ni en la Consellería de Asuntos Sociales protocolos de actuación. Además, también han dicho que la actuación del Departamento Autonómico evidencia, según el escrito, una dejadez por parte de los responsables. Y la Consellería de Bienestar Social licitará todos los centros de mayores sin contrato, tomando la medida de ampliar el plazo para adaptarlos a la nueva normativa. Este sector incluye también algunos centros de día y de menores. Con la normativa anterior, aprobada por el Gobierno del Botànic, se plantearon un total de 1.790 alegaciones. Ahora el actual Consell ofrece a las empresas más tiempo para adaptar sus centros, sin tener que dejar de prestar servicio y también adaptar a su personal laboral. Les recordamos que tendrán más información aquí en los boletines horarios de Radio Intereconomía y también con nuestros compañeros de interdiario.net. Muchas gracias, Javi. ¿Cómo está el patio? Ayer en Valencia bien, ¿no? Pues a punto de dar la sorpresa. A punto de caramelo. Qué pena que no materialicemos las oportunidades claras, las claras, muy claras, pero claras, sí. Claras de madre mía, que no las fallo ni yo. Y bueno, pues el Barcelona tiene pegada y tú no tienes portero. Cuando no estaba más Davili, quiero decir. Chaume, sí, pues bueno. Le han renovado un año, pero es que es buena persona y hace vestuario. Me recuerda, ¿te acuerdas cuando renovaban a Camarasa? Es que es bon chiqui, fa vestuari. Y es valencià. El gat Almenara, el gat esquizofrénic. Bueno, pues... Bueno, pero la camada de jugadores es muy buena, Tenemos... Sí, claro, si no, ahora mismo si no buenos la venden mimbres. y todas estas cosas. El que nos problema hacen. es que acabará la temporada y Ya, algunos pues es. levantarán el vuelo, no porque ellos quieran marcharse, sino porque hay que hacer caja y lamentablemente nos vamos a quedar pues a dos luces. Bueno, pues si te parece vamos con la canción del día. ¿Qué nos traes hoy, Hoy te Juanfran? traigo... Claro, hace poco yo cumplí años, la gente se hace mayor, nuestra Silvia Soria también ha cumplido años. Hombre, Y, felicidades, sí, Silvia. 53 palos tú, como No lo 53 soles. Madre de Dios, qué mayores nos hacemos. Y hay un grupo que sé que te mola, Alphaville, ¿te gusta? Hombre, Forever Young. Hombre, pues vamos a escuchar Forever Young.
hands in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, whenever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. And youth like diamonds in the sun. And diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. There's so many songs we forgot to play. There's so many dreams swinging out of the blue. We'll let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, whenever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, whenever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Vinieron y ya se han quedado con nosotros. Además, tienen una manera de trabajar espectacular. Es el equipo Ars Magna, que nos va a ofrecer en la iglesia de Santa Catalina Mártir el próximo 5 de mayo a las 8:30 el concierto Gracia Plena en conmemoración del primer centenario de la Virgen de los Desamparados como patrona de la ciudad de Valencia. Tenemos a uno de los responsables, a David Burdeus, al cual le damos la bienvenida. David, bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy bien, ¿y vosotros? Estupendamente, estamos fantásticamente bien. Bueno, primero que nada,
¿Todo cubierto ya? ¿Todo vendido? Pues estamos prácticamente en ello, estamos prácticamente con todo casi ya vendido, es decir, es un concierto gratia plena siempre con una demanda fantástica. Estamos hablando de un concierto en el que la música sacra pues prácticamente toma forma. Tenemos un magnífico trío de músicos valencianos, a la cabeza Belén Roig, que es una grandísima soprano valenciana. Tenemos a Jaume Jimeno como arpista y a Pere Joan Carrascosa como chelista, y bueno, es un concierto en el que la música sacra, pues como te decía, toma forma con obras de Gounod, Mascagni, Fauré, Morricone, y como tú decías, pues dedicado a nuestra madre y reina, nuestra patrona, ¿no? La Virgen de los Desamparados. Pues ya te puedes imaginar el éxito que puede tener un concierto de este tipo para todos los valencianos. Y en un entorno que domináis a la perfección y que es un enclave en Valencia de los, vamos, impepinablemente preciosos, bonitos, céntrico, como es la iglesia de Santa Catalina. Exacto. Santa Catalina para nosotros es ya casi como una segunda casa. Nos acogen muy bien, nos quieren, nos aprecian y agradecen muchísimo pues estos conciertos pues que de alguna manera dan vida también, ¿no? a esta iglesia, a esta parroquia tan céntrica, ¿no? en Valencia y tan querida por los valencianos. Y aparte, pues como tú comentas, es que es un marco incomparable, una preciosa iglesia gótica donde, pues imagínate, esta música sacra, pues va a ser, en fin, como una corona, ¿no? Para la Virgen va a ser algo magnífico. Oye, David, ¿todo controlado ya? Porque claro, Pues, esto es el domingo. Esto en principio es el viernes, día 3 de mayo, viernes, a las 8:30, gratia plena, en Santa Catalina. Y sí, a ver, nosotros en principio, bueno, como ya te estuvimos comentando cuando hablamos de la misión, si recuerdas, ¿no? En Santa Catalina, pues la verdad es que nosotros nos dedicamos ya como gran productora musical en Valencia a este tipo de conciertos, y todo lo que es la preparación pues lleva su tiempo, lleva un trabajo importante, tanto de escenografía como de producción, como de trabajo con los músicos para elegir adecuadamente cuál va a ser el repertorio, un repertorio adecuado, y que sea del gusto de los valencianos, ¿no? De los que realmente nos siguen, de nuestros clientes. Y la verdad es que, bueno, pues sí, es un trabajo que llevamos ya tiempo preparando y ya estamos ahí ya, o sea que el día 3 está ahí ya, por tanto, por supuesto, todo preparado. Diego. Muy buenos días, y lo primero, ya lo habéis reproducido en otras ocasiones, pero ¿qué es lo primero que os transmite el público? La primera sensación con la que os quedáis, que al finalizar la obra, lo que se ve, el ecosistema que se produce cuando suenan las últimas notas. Pues te puedo decir que sobre todo muchísima emoción. La verdad es que tenemos una acogida fantástica en Valencia, es nuestra casa, es donde hemos empezado a llevar a cabo estos conciertos. Y con intención, lógicamente, de como ya hemos hecho, ¿no? Que como creo que os comentamos, estuvimos en París, hemos estado ya en otras ciudades, pero realmente para nosotros el hecho de que los valencianos, cuando terminamos, de que la gente que viene a vernos, incluso ya tenemos también un público extranjero que se está convirtiendo en público fiel, ¿no? A nuestros conciertos, pues disfruta, se levanta, ¿no? Del asiento y da pues una ovación sonada a los músicos y a todo lo que hacemos, a la gran escenografía que ponemos en marcha y también al repertorio que elegimos, pues lo que yo veo es realmente muchísima emoción. Yo creo que estamos consolidando en Valencia una forma de ver la música que es muy agradable, salimos un poco de lo que serían los conciertos, digamos, al uso y queremos de alguna forma aunar arte, cultura, música, emoción. Todo esto en el mismo paquete pues hace que el público, cuando acabamos una pieza o acabamos en sí el concierto, pues se queden, nos pregunten qué más hacemos, y mucha gente pues preguntamos lógicamente al salir qué les ha parecido. La gente pues sale encantadísima, quiere más, y ahí seguimos ya pues desde hace unos años pues programando más música y programando más conciertos y dando oportunidades a músicos valencianos. Claro, y como has mencionado, el origen tiene un poco aquí en la ciudad de Valencia, pero me quedo con lo que has mencionado de que muchos clientes, por así decirlo, muchos espectadores internacionales os siguen por allí donde vais. ¿Y esto pues cómo sí. se ha fraguado? Pues mira, te comento, nosotros en principio, bueno, pues trabajamos mucho las redes, tenemos nuestra propia web, se compra, como sabes, tenemos nuestra propia plataforma para la compra de entradas.
Es decir, somos bastante independientes en este sentido y el hecho de llevar ya bastante tiempo en Valencia trabajando, pues ha hecho que la gente que empezó pues un poco a picar, a probar, ¿no?, con nuestros conciertos y ver qué tal, pues han visto una opción más de disfrutar de la música clásica en Valencia, ¿no? Aparte, como os comentaba, pues con esa escenografía tan trabajada, tan elaborada. Y esto ha hecho que bueno, pues que de pronto pues aparezcan unos pocos clientes que vienen de fuera, gente que viene de fuera, gente extranjera, pues que vive, es residente en Valencia o que ha pasado pues unas semanitas a disfrutar de la ciudad y se pasa a vernos. Y bueno, pues una de nuestras formas de movernos también en el mercado de la música es también a través del boca a boca. Es decir, la gente lo comenta, la gente lo transmite a sus amigos y allegados, y vamos viendo que va cada vez llegando más gente extranjera, lo cual nos mueve, es también muy importante que lo sepáis, a pues irnos este verano a probar, que ya lo hicimos una vez y fue muy bien, por la Marina. Nos vamos a ir a los pueblos de la Marina como Altea para intentar llevar esta música también a muchísimos de estos turistas o residentes pues que disfrutan de la costa en verano. Claro, y además, como bien has mencionado, pues esas localidades de la Marina atraen mucho público internacional. Altea nada más, Claro, por eso, y puede ser también una puerta de salida o a público pues que no conocen estos espectáculos y muchas veces son pues allí en sus localidades de residencia gente pues destacable, la verdad. Correcto. Además, ¿sabes qué pasa? Que el hecho de poder conocer también a muchísima gente de fuera que empieza a disfrutar de nosotros, que empieza a conocer nuestros productos, que empieza pues a saborearlos, ¿no? Y a ver qué realmente hacemos o vemos la música desde otra perspectiva, aportando otro cariz. Pues esto hace que, bueno, pues que no sé, que quizá en algún momento se abran puertas también para poder incluso exportar este tipo de espectáculo pues a otro país, ¿no? Te puedes encontrar de pronto con un productor alemán o inglés o alguien de Estados Unidos que diga, oye, me encanta lo que hacéis, apuesto por esto, ¿por qué no lo traéis a Chicago, no lo traéis a París? Bueno, en París ya estuvimos, pero así todo nos encantaría volver, ¿no? Londres o Berlín o cualquier otra parte. Es decir, es bueno que no nos quedemos únicamente o que nos localicemos excesivamente en Valencia, sino que también nos abramos pues a otros campos dentro de España y como lógicamente fuera de ella. Oye, David, esto es a nivel personal, si quieres contestas y si no, no. No, tranquilo. Oye, ¿qué hace un profesor de inglés y de alemán y en este tinglado de Ars Magna? Ostras, pues mira, si te digo la verdad, piensa que el hecho también de dedicarme a eso supone pues trabajar una serie de lenguas, ¿no? Estar en contacto con gente de esos países, disfrutar mucho de la cultura y del arte, que es una cosa que me ha fascinado desde siempre. Y todo esto, si lo sumas, no lo metes dentro, digamos, de un mismo paquete, pues te lleva a gozar un poco de este mundo, ¿no? Del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la música en general. Y bueno, pues el planteamiento de Ars Magna, el día que decidimos pues empezar con el mundo de la producción musical y meternos en esto, para mí fue pues también un goce magnífico, porque dije, ostras, si es que realmente yo disfruto de la música desde pequeño, siempre he escuchado música clásica, además de otros estilos, y la verdad es que me fascina. Por tanto, para mí esto es como trabajar en casa, es decir, estás jugando todo el día en casa, y esto es fantástico, la verdad. Bueno, pues la cita este viernes a las 8:30 en la iglesia de Santa Catalina Mártir. Concierto Gracia Plena, conmemoración del Día de la Virgen de los Desamparados. Un auténtico lujo hablar hoy con David Burdeus, uno de los responsables de Ars Magna. Y David, simplemente, ¿quedan localidades? Sí, quedan localidades para Gracia Plena el día 3 de mayo y también, pues ya aprovecho también para comentar a todos los oyentes que también el 10 de mayo, es decir, ya después del 3, tenemos también otro concierto que en este caso es uno de los conciertos que forma parte del ciclo Piano Lights, que pues son magníficos recitales de piano, y en este caso traemos a colación en este caso la figura del grandísimo compositor americano Gershwin. Tenemos un concierto también magnífico con un gran pianista, con Jorge Sevilla, y el archiconocido en Valencia, el grandísimo saxofonista Kiko Berenguer. Dos grandes conciertos, Gracia Plena, este homenaje a la Virgen de los Desamparados, y el día 10 de mayo en San Juan de la Cruz, esta vez, no en Santa Catalina, Gershwin in Blue. Otro lugar emblemático también y precioso. Por supuesto, otro sitio también donde nos sentimos muy queridos. Pues David, un auténtico placer charlar contigo, que vaya súper bien el viernes.
y os emplazo, oye, a ver si hablamos antes del día 10 y hablamos un poquito también Pues de... cuando lo deseéis, aquí estamos y por supuesto estáis más que invitados a venir a disfrutar de estos conciertos. Un abrazo muy grande. Otro para vosotros. Nosotros, Diego, si te parece, hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad porque hoy toca consejo de Vitas. Vamos a ver qué pasa con la apnea. Deseo después de la publicidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces www.hellovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a hellovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. hellovalencia.es, la información que te interesa. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Esta sintonía que escucháis es la sintonía que nos traslada a nuestro querido grupo Vitas. Vivir para cuidarte. Y hoy nos traen y nos proponen un tema muy, muy de moda, me atrevería a decir, porque mucha gente está sufriendo este tipo de enfermedad. La apnea del sueño puede derivar en trastornos de conducta, metabólicos y cardiovasculares. Es una enfermedad como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la diabetes. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a la doctora Susana Soledad Garra, que es responsable de la unidad de neurofisiología y del sueño del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Doctora, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a usted, doctora. Y nada, primero que nada, ¿qué es el síndrome de apnea? Pues el síndrome de apnea, hipopnea o obstructiva del sueño es un trastorno de la respiración que se produce fundamentalmente durante el sueño, entre otros factores por la relajación muscular de los músculos dilatadores de las vías aéreas superiores que se produce durante el sueño.
consiste, como sabemos, en un bloqueo total, que es lo que llamamos nosotros la apnea, o parcial, que en este caso será una hipopnea. Este bloqueo de las vías aéreas superiores se repite intermitentemente durante la noche. Estos eventos deben durar un mínimo de 10 segundos y deben producirse en una cantidad superior a 5 episodios por hora de sueño. Esto viene a ser que consideramos un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Doctora, ¿esta apnea es muy frecuente entre la población? Pues realmente el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño es una patología muy frecuente, alrededor del 4% de las mujeres, y llega a ser del 9 al 10% de los hombres. Y normalmente se da en la edad media de la vida. No es una patología prevalente, muy prevalente, y que se asocia, como tú has comentado al inicio, en asociación con muchas otras patologías. Doctora, independientemente de lo que es el síndrome, y ahora hablaremos también de cómo se diagnostica, esto produce también cansancio, ¿verdad? Y que cuando te levantas al día siguiente es como si no hubieses descansado prácticamente nada. Claro, como hemos dicho, estas apneas, acciones como mínimo, que el paciente más de 4 y 500 episodios evita o que bloquean es la profundización del sueño y que se hagan adecuadamente el sueño y con todas las fases de sueño, lo cual no hay un descanso adecuado durante la noche, no se ha dormido adecuadamente y entonces, claro, durante la mañana pues entonces vivimos todas las consecuencias de esa falta de sueño. Pues como dices tú, pues hay un cansancio, una somnolencia, cefaleas, aparte muchas cosas asociadas, como mayor grado de tensión, mayor grado de dislipemia, alteración del eje hipotálamo hipofisario, muchas cosas asociadas. Doctora, ¿cómo se diagnostica? Y me gustaría saber cómo nos podemos dar cuenta el paciente de que sufrimos de esas apneas. No, esa concentración durante la mañana para hacer pues nuestros trabajos habituales, y es muy importante durante la noche pareja, ¿no? O la persona que está con nosotros, si duerme la respiración y posteriormente retomamos la respiración, que es lo que llamamos la apnea-hipopnea. Muchas veces estas apneas y hipopneas van asociadas a ronquido, lo que hace más evidente que pueda haber algún trastorno respiratorio, pero sobre todo eso, y fundamentalmente el cansancio de la mañana, como hemos dicho. ¿Y qué consecuencias tiene? Consecuencias ya las hemos visto, es muy conocida por toda la comorbilidad cardiovascular metabólica. El síndrome de apnea y hipopnea del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo o el agravamiento, como hemos dicho, de la hipertensión, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, también problemas de dislipemia. Es un problema de salud importante con un impacto en diversas afecciones cardiovasculares. Y debe recalcarse también que el TAOS, a través de la activación hormonal del eje hipofisario hipotalámico adrenal, presenta una comorbilidad con el insomnio crónico y la depresión. Además, a nivel social, esta falta de concentración, esta falta de estar concentrado en el trabajo, si uno tiene determinados trabajos que requiere o que tiene que estar implicado mucho la atención, como son conductores, como son gente que lleve autobuses, grúas, pues puede tener un impacto muy negativo, porque puede provocar una somnolencia diurna, y eso puede afectar no solo a la persona que esté llevando las máquinas o que esté conduciendo, sino que puede afectar a las personas que estamos alrededor, claro. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo se trata esta enfermedad?
Hay unas medidas generales que afectan al estilo de vida que deben aplicarse siempre, independientemente de la gravedad del síndrome de apnea y hipopnea del sueño, como es fundamentalmente reducir el peso cuando hay sobrepeso u obesidad, evitar dormir boca arriba, es mejor dormir de lado, está totalmente proscrito el alcohol y determinados sedantes por la noche, el sedentarismo, hay que realizar algún tipo de ejercicio durante el día, y el tabaco. Y en función de la gravedad del síndrome de apnea y hipopnea del sueño, la presencia de comorbilidad metabólica, hay algunos matices. Por ejemplo, si el índice de apnea y hipopnea es mayor de 30, se sabe y se tiene claro que el tratamiento es con un CPAP, lo que llamamos un dispositivo de presión positiva sobre vía aérea. Cuando es menor de 30 y hay síntomas como es la somnolencia y hay comorbilidad como hipertensión y otros tipos de factores, también es lógico, ¿vale? En los casos leves y moderados sin comorbilidad, que hay sobrepeso, o puede recurrirse también a la disminución de peso o a una reevaluación posterior después de esa disminución de peso. Una alternativa al CPAP en casos más leves y moderados o en casos severos que no toleran o no aceptan el tratamiento con CPAP están los dispositivos de adelantamiento mandibular, que es lo que llamamos el DAM, que son eficaces y controlan el ronquido simple y apneas y hipopneas, aunque no es la misma medida que el CPAP. Requieren una evaluación previa de que hay problemas mandibulares, como es a nivel de la articulación temporomandibular ni dental. Y es importante no confundir el ronquido y la apnea. Ambos tienen que ver con la relajación muscular a nivel de la orofaringe, pero su importancia es muy diferente. El ronquido no tiene una repercusión clínica directa, salvo el problema social del ruido respiratorio, y también es un verdadero problema de salud pública. Y en la unidad de sueño del Vitas 9 de octubre de aquí de Valencia, doctora, ustedes realizan una prueba para diagnosticar, ¿no? También, y que sepamos que lo tenemos aquí en Valencia, que podemos recurrir a ella y podemos tener un poquito de mayor calidad de vida, ¿no? Claro, disponemos en el Hospital Vitas 9 de octubre, disponemos una prueba completa y vigilada, es decir, hay varios niveles, hay 4 niveles de diagnóstico. En el nivel 1 está la polisonografía completa y vigilada, en la que se hace a nivel hospitalario, se viene a dormir una noche, solamente es porque la prueba se hace a nivel hospitalario, se duerme sin duda de diagnóstico, pero eso es normalmente en lo que es unidad de sueño no lo realizamos, solamente realizamos una poligrafía respiratoria que mandamos a casa, pero eso es más reducido y tiene pues los pacientes seleccionados. Doctora, para finalizar, ¿por qué este tipo de enfermedad repercute más en hombres que en mujeres? Pues por la misma morfología de la vía aérea superior. Es decir, vamos a ver, porque la vía aérea superior del hombre es distinto, está hormonalmente influenciada por otro tipo de hormonas y deben haber también otras probabilidades genéticas que afecten al hombre más que a las mujeres, pero después, más adelante, vienen a equipararse la prevalencia cuando se hacen más mayores. Pues doctora Susana Soler Algarra, responsable de la unidad de neurofisiología y del sueño del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, un auténtico placer charlar con usted, y ya sabemos que en el 9 de octubre en el Grupo Vitas siempre están velando por la mejora y la calidad de vida de sus pacientes. Un auténtico placer y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, Diego, ¿qué te ha parecido la apnea del sueño? Muy bien, como siempre Vitas, consejos para temas que están a la orden del día y que muchos oyentes pues a lo mejor tienen síntomas y desconocen lo que pueden hacer. En Vitas 9 de octubre, ahí en Campanar, tienen esa unidad del sueño
Y bueno, pues que vale la pena que si tenemos esos síntomas que nos comentaba la doctora, sobre todo pues eso, si tienes sobrepeso, si te levantas al día siguiente que te sientes que no has descansado, con migrañas, con cefaleas y demás, bueno, pues acudir a los especialistas, en este caso a Vitas, 9 de octubre, Exacto. y que te den el diagnóstico y que tienen un gran equipo de investigación para tratar todos los diagnósticos como se merecen. Ya sabes que el Grupo Vitas está integrado por 20 hospitales, por 37 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. 12.600 profesionales conforman Vitas y entre todos lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra la Fundación Vitas, Vitas Red Diagnóstica y la Central de Compras Plaza Salud. Nosotros, ya sabes, nos quedamos aquí, en Valencia. La salud... Los dos de referencia. Sí, señor. Vitas, 9 de octubre. Unidad del sueño, hoy la apnea. Nos vamos a publicidad y enseguida el informativo. A vuelta, Diego nos tiene que contar una cosita. Vendrá nuestra Nutri Paloma Quintana y también tendremos al reciente y flamante Premio Azorín de Novela 2024. Todo aquí en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces www.hellovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a hellovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. hellovalencia.es, la información que te interesa. Es la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Nuevas críticas del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, hacia el impuesto a la banca, una tasa, dice el financiero, que genera mucha desconfianza entre los inversores y a la entidad en la toma de decisiones de inversión a largo plazo. La principal preocupación con el impuesto a la banca no es que detraiga el crédito, sino que es arbitrario, porque no responde a una situación de resultados extraordinarios. No es cierto. Lo he dado los datos antes. Esto no es opinable, es que no es cierto. Y por tanto, lo que estamos haciendo es escoger un sector y penalizarle arbitrariamente. Y esto creo que no tiene sentido cuando ese sector es el aparato circulatorio de la economía. Genera mucha desconfianza. Declaraciones de Gortázar en la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre de la entidad, periodo en el que el banco ganó 1.005 millones de euros, un 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Resultados tras los cuales las acciones de CaixaBank operan hasta ahora con caídas del 2,5% hasta los 4,99 euros. Y caída también abultada para los títulos de Banco Santander. Lideran los descensos del IBEX 35, se dejan un 3,22% hasta los 4,59 euros, tras comunicar al mercado que cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 2.852 millones de euros, un 11% más. En resultados tanto de Santander como de CaixaBank, que ha valorado el director de Divacons Alpha Value, que ha valorado en positivo el director de Divacons Alpha Value, porque dice Pablo García, son resultados muy positivos. Yo creo que son unos resultados bastante buenos, el ROTE del 14,9%. Yo francamente creo que son unos resultados quizás más o menos en línea, pero son buenos resultados, y lo de CaixaBank tampoco creo que sea para justificar una caída importante, todavía con un crecimiento del margen de intermediación, del net interest income, del 27%. También en el caso de los ratios de morosidad, prácticamente en línea, un 2,8, son todavía datos muy buenos para el ciclo en el que estamos, y con una solvencia muy elevada.
A pesar de eso, como decimos, tanto las acciones de CaixaBank como las del Santander operan con importantes recortes, caídas de los valores del sector financiero que llevan al IBEX 35 a ser la plaza del viejo continente que más cede, abajo un 1,27% a 10.960 puntos. En niveles de apertura, París apenas se deja un 0,01%, recortes del 0,32% para el DAX alemán, al igual que la media del mercado, el Eurostoxx 50, que se coloca en los 4.965 puntos. Dentro del IBEX 35, ya al margen de esa caída del sector financiero, destaca en la zona alta de la tabla Grifols, sube un 1,82% hasta los 8,60 euros después de que Berenberg haya otorgado a la farmacéutica un potencial alcista del 130% con recomendación de comprar el valor. Eso sí, los expertos de la firma alemana bajan la valoración de Grifols ante una deuda neta mayor de lo esperado. Y el Banco de España estima que nuestro país necesitará casi 25 millones de extranjeros más en edad de trabajar en las próximas 3 décadas para mantener la tasa de dependencia en los niveles actuales. Advierte además de que aumentar las cotizaciones podría ser perjudicial para el empleo y la economía. Manuel Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Subir un punto el tipo efectivo medio de las cotizaciones para financiar el sistema de pensiones destruiría 50.000 empleos, advierte el Banco de España, que a su vez estima que para mantener la población no activa en el año 2053 España necesitará 37 millones de personas nacidas fuera de España en edad de trabajar, una cifra que triplica las previsiones del Instituto Nacional de Estadística y que añadirá más presión al sistema de seguridad social y a las pensiones. El Banco de España ha publicado hoy dos nuevos capítulos de su informe anual en los que analiza la resiliencia de la economía española y los retos aún pendientes, entre ellos la sostenibilidad de un sistema de pensiones que supone, dice, una de las partidas de gasto estructural más relevantes. En 2023 alcanzó el 13,1% del PIB y, según el organismo, muestra una clara tendencia al alza, teniendo en cuenta la evolución demográfica de España, con un notable aumento, dice, del peso poblacional de las personas de mayor edad. Otras noticias. Sí, en abril el Partido Popular y PSOE no llegan a un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno no descarta un cambio en las mayorías parlamentarias a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para no tener que depender del Partido Popular. A ver, nosotros aceptamos la propuesta, la enésima, excusa del Partido Popular en este caso, de que hubiera una mediación por parte de la Comisión Europea. El mes de abril es una fecha tope, un mes tope que nos puso la propia Comisión Europea para poder desbloquear esta situación. Bueno, si no es así, si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General del Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular. Declaraciones de Sánchez en la cadena SER, donde el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a reforzar la ley que regula la financiación pública de los medios de comunicación. A Sánchez, que ha asegurado haber sido objeto de lawfare cuando estaba en la oposición, se ha mostrado dispuesto además a acabar la legislatura y a volverse a presentar a las elecciones. Y la guionista, dibujante de historietas y directora de nacionalidad franco-iraní, Marjane Satrapi, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Pasan 5 minutitos de la una de este mediodía, de este 30 de abril. Finalizamos el mes de abril y, oye, qué mejor manera de afrontar el nuevo mes con un día de fiesta. Ni tan mal. Así que, bueno, Jorge nos ha mandado un mensaje. Dice: menos cachondeíto con mi Àngels Barceló, periodista imparcial como ella hacen falta. Se refiere al editorial, donde, bueno, y Pedro Serna nos ha dado los buenos días. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, mensajitos a través del 630 17 12 22. Una cosa, mañana no hay programa. Día de asueto. De asueto, de Worker Days. Y el jueves os pediremos los números para el sorteo de la primitiva del mismo jueves, ¿vale? Lo digo porque
Se salta el día, pero la historia la vamos a seguir haciendo. No sea que un día no lo hagamos y nos quedemos ahí. Cuando abras el WhatsApp, mañana verás cómo hay algún mensaje de Pedro Serna. De estos que envían a las 9 de la mañana, por si acaso. Sí, señor. Bueno, Diego, no has estado en el momento de las noticias, en nuestro segmento de información, porque acababas de llegar de un lugar muy especial. Exacto. Hemos estado en la sede central de CaixaBank, aquí cerca de la calle Colón, en el centro de Valencia, y tenía lugar pues la presentación de los resultados del ejercicio, en concreto del primer trimestre de este 2024. Y en el boletín informativo que hemos escuchado hasta ahora ya se han dicho varios datos importantes, pero bueno, destacar que el consejero delegado Gonzalo Cortázar pues ha criticado en reiteradas ocasiones el impuesto a la banca que están sufriendo estas entidades. Además, ha dado la casualidad que en este primer trimestre, pues según ha contado el consejero delegado de la entidad, se ha pagado más impuestos que los resultados que se han obtenido. En concreto, la entidad CaixaBank ha registrado 1.135 millones de impuestos y por el contrario pues ha ganado 1.005 millones en este periodo del año. Pues también se ha referido diciendo que si hay intención de prorrogarlo del actual gobierno, pues que ellos tienden la mano para modificarlo en el sentido de que se puede perfeccionar y se puede mejorar el diseño. Y luego, pues bueno, la pregunta que más se han reiterado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Han hablado algo del consumidor final? ¿De aquel que mete la tarjetita y saca el dinero? No. ¿De aquel que cuando debes €1 te machacan el mensaje a mensajes y a llamadas? No, eso no. Han hablado de grandes solo de cifras. macroeconomía. Sí, bueno, también han dicho al respecto, pues eso, que había crecido la cartera de clientes, que había bajado la morosidad, pues esos son datos con los que afectan al cliente final. Pero bueno, la gran pregunta era que había pasado en la entidad pues en estos 5 días de impasse que había vivido el país con la decisión de Pedro Sánchez. Y ha sido muy contundente, la verdad. He dicho que si miran los mercados y la actividad de las empresas, pues que todo ha mantenido su curso, porque por suerte o por desgracia el sector privado ha sabido encontrar cauces distintos a los que lleva la política y alejarse un poco en los vaivenes que nos pueden acompañar en estas situaciones. Y además ha demandado pues eso, que tiene que haber una estabilidad, grandes acuerdos en temas como la vivienda, como el gasto público, y ha llamado pues eso a los partidos mayoritarios a tener una estabilidad en esos puntos que son concretos, que a la sociedad pues le vendrán más beneficiarios, claro. Y luego, por último, el último tema que ha salido a colación, y más en clave valenciana, se le ha preguntado al consejero delegado sobre las ayudas que había dado CaixaBank por el incendio de Campanar. Uh-huh. Y el Gonzalo Cortázar ha recalcado que tenían una mínima parte de participación en esta vivienda, en concreto pues pocos clientes, pocos pisos, pero que sí que es verdad que tienen que hacer una revisión de todos los estándares que tienen los bancos con las empresas que ceden estos espacios, y que se tienen que hacer una revisión porque al fin y al cabo el que peor sale perjudicado por todo suele ser el cliente. ¿Algo más? Nada, ¿Te lo has pasado bien? ¿Te han dado, sí, aunque sea un refrigerio? Me han dado un cafecito muy bueno, cafecito muy rico. Y fruta, estaba bien. Para cafecito, el que nos dio nuestra Paloma Quintana, que yo no sé si tú te lo has tomado, pero yo sí. Esteban Collado nos manda un mensaje, dice que mañana no hay programa, dice pues yo sí que trabajo, que escucharé a las 12 a media sesión. Bueno, por lo menos estaré informado de cómo va la bolsa y el mercado de valores. Que tengáis muy buen día festivo, chicos. Hombre, hay que liberar también. Muchas gracias, Esteban. Y Pedro Serna nos dice que los bancos no pierden, simplemente que ganan menos. Sí, no. Y no si pierden. no, a pagar poca ropa. Exacto, comenta no pierden. Pedro Serna. Que 1.005 millones en 3 meses está bien, ¿no? Parece nuestro bote de la lotería sí, primitiva. Seguro. Bueno, pues ya estamos aquí reunidos y nos pones, por favor, Ian, dale caña.
Paloma Quintana, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal por tierras granadinas? Muy bien, muy bien. Me hizo un tiempo estupendo. ¿Os acordáis que os dije? Yo cuando vivía allí salía a correr e iba hasta el Mirador de San Nicolás. Te puse me gusta. Hasta la Silla del Moro, que fue corriendo, o sea, me pegué una carrerita. Todo lo que no estoy corriendo aquí en Valencia lo corrí cuesta arriba, o sea, una pasada. Fue reencontrarme un poco con todo aquí. Bueno, Paloma Quintana, nuestra nutricionista de cabecera, Nutrición con Q, que es su proyecto. Y bueno, pues hoy voy a empezar al revés. Hoy voy a hacer primero la public. Pues si necesitáis nutricionistas y entrenamiento totalmente personalizado, ya sea online o físicamente, yo les recomiendo nutricionconq.com y que ahí se informen y oye, contactan con vosotros y si quieren online y si no, pues en persona. Sí, porque hay muchas personas que a lo mejor entran y incluso ven las tarifas y el entrenamiento personal, si es verdad que pues bueno, tiene un coste superior, pero ofrecemos un abanico de servicios a través de los cuales igual hay alguna persona que tiene su gimnasio cercano, de estas cadenas de gimnasio un poquito más económicas, tiene gimnasio en la urbanización, tiene gimnasio en casa y puede simplemente recibir ese asesoramiento online viniendo a una sesión presencial donde se le enseña a entrenar y se le planifica el entrenamiento. Y la parte de nutrición, igual, hay personas de muy largo recorrido que bueno, consiguen grandes cosas de mejorar su salud y hay personas que por tiempo, por disponibilidad económica, que hay que hablar de todo, porque al final la energía que pueden derivar a esto, pues simplemente empiezan trabajando un mesecito con nosotros, que sí, solemos decir que se queda corto, pero hay muchas personas que resuelven sus dudas en ese mes, se llevan su plan de alimentación personalizado, no para hacer lo que nos dice, ¿no? la publicidad o incluso la ciencia que hay que comer, sino ligarlo a lo que a la persona le conviene. A la persona le ayudamos a organizar su día para que comer sano pues sea un poquito más fácil. Oye, hoy hemos hablado con el grupo Vitas de la apnea. Y la apnea, una de las causas es el sobrepeso. O sea, ha llegado gente allí a la clínica para ponerse en forma. En nuestro caso sí que han sido siempre personas que tenían asociadas otras comorbilidades que llamamos, otras patologías. Y sí, la apnea, bueno, hay una cuestión mecánica que puede entenderse, es que al final pues esa presión a nivel del abdomen, del tórax, en el pecho, pues sí que puede dificultar esos procesos del sueño. Y el problema no es solo todo lo que está asociado, ¿no? Esa inflamación crónica, ese aumento de grasa corporal, sino que cuando el sueño no se da correctamente, eso estropea todo lo demás. O sea, sin un correcto descanso, que también incidimos en ese hábito mucho en nuestros pacientes en la clínica, pues no se dan los procesos de, le llamamos como la limpieza celular de noche, y luego vienen pues problemáticas muy serias como la demencia, el Alzheimer, que tiene que ver con la alimentación y con el sueño y los hábitos bastante. Entonces es muy interesante el tema de la apnea, y mejorando los hábitos de alimentación y mejorando el sobrepeso Claro, es que oye, en Vitas Valencia, en el 9 de octubre, hay una unidad del sueño, diagnostican y demás, y luego, oye, pues ponerse en contacto con vosotros para mejorar físicamente y mentalmente. Que yo os lo digo, si te pones bien físicamente, la mente va sola. ¿Sí o no? Sí, sí. Por cierto, he probado tu café. Anda, esto no me lo esperaba. Espectacular. Bueno, probado no, me he tomado el sobre. Espectacular. ¿Te lo hiciste con agua o con leche? A ver, como había mucho, lo dividiste. Lo dividí porque las instrucciones eran para el bote. Entonces yo no sabía cuánto poner. Sí, Primero bueno, me lo hice dividir, solo no con agua y estaba buenísimo porque además tiene ese saborcillo a chocolate. ¿Cómo lo mezclaste? ¿Con un shaker, con un espumador de estos de leche o...? Con una cuchara. ¿Ah, sí? Claro. Es que esa es la forma en la que peor se queda, porque se pueden quedar grumos. A mí me da igual. Pues, me recuerda a Colacao, ya está. Sí, sí. Bueno, no se disuelve así del todo bien, pero es verdad que se puede. Ana, por ejemplo, dice que lo mezcla así, Diego. Y bueno, pues sí, con leche al final queda otro tipo de preparado, pero con agua es suficiente. Muy bien. Con lechita también lo probé. Muy bien. Así que enhorabuena. Muy bien. Seré fiel. Vale, traeremos más. No, te lo compro, ¿qué cojones? Uy, perdón, que eso. Uy. Que sí, claro. Hombre, aquí muy bien. Está muy bien ayudarnos, pero lo cortés no quita lo valiente. Y luego has estado en Granada y nos contaste que ibas a trabajar en el entorno del Granada Club de Fútbol y hablar un poquito de la salud en el deporte. Pues cuéntanos. Sí, pues mira, fue muy interesante porque era un congreso que lo organizaban los servicios médicos del Granada Club de Fútbol, y bueno, el nivel de ponentes fue espectacular.
los mejores traumatólogos relacionados con el fútbol actualmente en España. Bueno, uno de ellos referente a nivel nacional e internacional. Estaba también el hijo de mi propio traumatólogo que me operó a mí de cruzado. Hubo muchas ponencias relacionadas con el ligamento cruzado, fisioterapeutas, preparadores físicos, preparador de la selección española, nivelazo, psicóloga deportiva enfocada en fútbol. Estaba yo como nutricionista y bueno, a mí me pareció muy interesante porque al final, cuando yo voy a congresos de nutrición, que he ido a tantos, no voy a decir cuántos, que se va a saber lo vieja que soy, pero yo he estado en muchísimos eventos. Dice vieja. No, pero he estado en muchísimos congresos participando como asistente y como ponente, y me encantó. Porque, bueno, a mí, como soy tan curiosa de todo lo que tiene que ver con la salud, pues ver la parte del traumatólogo, del fisio, del preparador físico, se habló hasta de suelo pélvico y de cómo a lo mejor rehabilitar o entrenar, la diferencia entre mujer y hombre me pareció súper interesante. Y yo, como siempre, agradecí en mi propia ponencia pues que incluyeran al profesional de la nutrición deportiva, en ese caso yo, para que se tenga en cuenta que, bueno, que forma pieza clave en todo ello. Y además resalté, si os interesa saber de qué hablé muy resumidamente, pues que el nutricionista deportivo, o así lo veo yo, no únicamente está enfocado en organizarle los carbohidratos a un deportista y que esté en su peso y todo eso. La calidad nutricional, que aquí quien nos escuche vaya en este tema para el día, porque la calidad de lo que comemos es fundamental. Es decir, que a los deportistas hay que darle también calidad, es decir, buena elección en los alimentos. De hecho, en los equipos de élite cada vez es más habitual que tengan, ya no solo en general, sino por grupo de jugadores o individualmente, su propio nutri y su psicólogo o psicóloga. Sí. A ver, esto lo pregunté, aproveché también para informarme. Te lo vengo a decir, Paloma, porque muchas veces hemos hablado aquí del tema de las dietas del endocrino. Claro, oye, el endocrino, todos mis respetos, es un médico, se ha sacado su título, oye, ya a trabajar, pero todo ha evolucionado y la figura del nutricionista cada vez es más importante. ¿Sabes por qué esto del endocrino, que es una especialidad, bueno, que a mí me encanta obviamente en la medicina, pero el endocrino es el especialista en hormonas. ¿Qué pasa? Que como cierta desregulación hormonal, pues muy relacionada con la glucemia, diabetes, las alteraciones del tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, el podcast de esta semana mío va de hipotiroidismo, una joya, de verdad, escuchadlo porque no solo le interesa a las personas que tengan alguna afección, sino también cómo prevenirlo. Y claro, este profesional médico es indispensable y a mí, bueno, su especialidad me fascina, obviamente, me fascina todo el aspecto hormonal y toda esta cuestión fisiológica. Pero, aunque se le haya intentado meter esa parte de regulación dietética del paciente porque se vio que tiene mucho que ver con ello, ahora ya sabemos que la nutrición tiene que ver con el resto de patologías. Pero en estas alteraciones hormonales se vio que había que meterle mano a la alimentación y se le encasquetó a este especialista. Claro, el tiempo y la dedicación que yo, enfocada únicamente en alimentación, he tenido, que llevo más de media vida estudiando cosas relacionadas con la alimentación, no la puede tener este profesional médico que ha tenido que estar actualizado en todo lo demás. ¿Me explico? Yo al final no estoy estudiando a nivel hormonal a ese nivel, no estoy quizá estudiando cuestiones relacionadas con cirugía, puede haber médico endocrino, cirujano endocrino. Es decir, no pueden tener el mismo conocimiento y habilidades que nosotros. Lo que yo me he enfocado en entender la conducta que tiene el ser humano con la alimentación, no podemos, no estamos en la misma. Es como si ahora me pusiera a estudiar algo de ojos, no puedo saber lo mismo que un oculista, porque no derivo la misma energía a estudiarlo. Claro. Entonces, no es solo que critiquemos a la ligera, que obviamente son profesionales muy formados, sino que no tienen ni el tiempo en consulta ni el tiempo para formarse. Entonces, la alimentación ha avanzado, la ciencia de la nutrición ha avanzado muchísimo y los pobres pues cuentan con las herramientas que tienen y han tenido que seguir actualizándose en lo suyo, no en lo nuestro. Por eso te decía yo que cada vez la figura del nutricionista está más implementada, sobre todo en el ámbito deportivo. Sí, eso te estaba mencionando, que me interesé en cómo trabajaban diferentes equipos. Suele haber un nutricionista del equipo que se encarga de cuestiones más a nivel grupal, luego a cada uno le puede hacer alguna recomendación, pero, como bien dices, también puede haber psicólogo general en el equipo y el nutricionista
pero luego hay algunos futbolistas que tienen su propio nutricionista y su propio psicólogo. ¿Esto es lo ideal? Pues sí. ¿Se lo puede permitir todo el mundo o está enfocado ahí? Pues no. Yo, obviamente, defiendo, pero es porque también hablo de lo que conozco, el abordaje individual. Y no puedo hablar de otra cosa porque cuando hablo a colectividades siempre es más de la rama divulgativa. Entonces yo puedo dicharlas también en coles, en Granada, o aquí estamos trabajando a nivel de población general, la divulgación, pero no es igual que el asesoramiento individualizado. Claro. Y además en el congreso me gusta porque también, como hemos comentado, hay la parte de nutrición, la parte de psicólogos, de recuperación, de tecnificación también, traumatólogos, médicos deportivos. Es un poco también focalizar en la persona, como sucede también en pues los que ya no tienen alto rendimiento, cuando alguien, pues que cualquier oyente que nos puede estar escuchando hace un poco de deporte para prevenir lesiones, todo eso tiene que estar armonizado, porque muchas veces una mala alimentación juega una mala pasada, nunca mejor dicho, y la raíz de varias lesiones pues puede estar en la alimentación o incluso en la cabeza, como es psicología. Eso es muy bueno, porque la mesa en la que yo estaba en el congreso se llamaba de la prevención al rendimiento. Entonces nos enfocábamos en la prevención, por eso yo hablaba de calidad nutricional, hablaba de alimentación y estado cognitivo, porque también el futbolista requiere de una toma de decisiones muy rápida en partido y todo esto. Y al final eso, nos fijamos solo en el rendimiento, que parece que es lo que uno se come previo, ¿no? O los complementos y suplementos que se dan. Pero en el rendimiento también hay que cuidar mucho más atrás, claro, de manera progresiva. Lo que yo digo, hay que cuidar la máquina. Si no cuidamos la máquina, pues a nivel mental, a nivel de tejidos, muscular, osteoarticular, dando la alimentación correcta y la recuperación correcta de cada entrenamiento, al final aparecen las lesiones, que parece que son... Sí, puede haber accidentes, obviamente, y en el deporte lo hay mucho, pero muchas veces que ese tejido, ese ligamento, ese tendón, ese hueso, claro, no está del todo bien, y luego siempre nos fijamos en músculos, huesos, articulaciones, pero ¿qué pasa, no? Con la salud digestiva, con el sistema inmunitario, los resfriados recurrentes, los viajes, el estrés, una migraña, un dolor menstrual si hablamos de personas con menstruación. Claro, todo esto tiene que ver con la alimentación, y la alimentación ahí juega un rol preventivo espectacular. Y una pregunta que mencionabas, ¿dónde tiene más su foco? Me refiero, ¿dónde es más importante una buena alimentación? ¿En la prevención o en la recuperación? Muy en tu opinión. Pues mira, yo diría en la prevención. ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser una ayuda, pero el cuerpo tiene unos mecanismos asombrosos para autosanarse, autorrecuperarse. Sí. ¿Qué pasa también? ¿Por qué voy a decir en la prevención? Porque en la recuperación ya tenemos el foco en la recuperación. ¿Me explico? Cuando un deportista, en este caso, ¿no?, está lesionada, pues se ponen todas las armas para que la recuperación sea rápida, óptima. Claro. Pero en la prevención, como todavía no lo vemos, está como todo un poco más olvidado. Entonces, al no verlo, nosotros nos sentimos cuando se está dañando nuestro intestino o nuestro tejido, o cuando estamos inflamando nuestro cuerpo por dentro, que eso va a debutar, yo qué sé, una patología autoinmune o en cualquier otra cosa. No se ve. Entonces, yo me enfocaría ahí. Más en la prevención. Sí. Yo también... Tiene papel sentido, en la recuperación, tiene la alimentación. Sentido porque, como bien has dicho, hay muchos tejidos que necesitan de tener una correcta alimentación para no desgarrarse tan rápido o fragmentarse realmente. Y luego también preguntarte, pues algunas de las conclusiones tú que sacaras de ese congreso, en concreto tu mesa. ¿Mejor en el congreso o mejor con los niños? Hoy con los niños mejores conclusiones. Claro. A ver, en el congreso lo que te digo, la conclusión es que trabajar en equipo al final enriquece muchísimo, de unos profesionales a otros. Y con los niños fue un espectáculo. Pero luego Tengo una conclusión, porque sé que os gusta que resuma. La conclusión con los niños es que hay esperanza. Que tienen la mente mucho más abierta que los adultos. ¿Sabéis cómo inicié la charla a los adultos, que fue el lunes? Les puse una imagen, ¿no?, de la charla anterior, ¿no?, de la del viernes, que había sido con diferentes cursos, he estado 4 o 5 horas allí con diferentes cursos, y les dije, quiero que en este ratito que tengo con vosotros, que tenía 2 horas con los padres, tengáis la mente del niño y la niña, que la tengáis tan abierta como yo me he encontrado la de los más pequeños.
que si se les dice o les decía a su profe, que es fantástico, Jesús Cañuela, le ha explicado que es importante sacar ratito en la semana para estar en la naturaleza y descalzarse y tomar el sol, que hay que irse a la cama más temprano, que no puede uno estar enganchado a la tele, a la tablet, al móvil, que hay que incluir más alimentos menos procesados. Y los niños lo tienen clarísimo. Y se esfuerzan mucho en hacerlo, y más cuando se lo ha dicho una persona externa que admiran al profe de educación física o una persona externa que llega como yo, le prestan mucha atención. Ellos lo acogen. Los adultos somos los que ya tenemos otro hábito y ponemos excusas. Pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo ganas de cocinar, pero es que me duele la rodilla, no puedo salir a andar. Son nuestros esques. Sin embargo, los niños tienen esa mente más abierta. Entonces, mi conclusión es que, oye, vamos a utilizar, ¿no?, esa mentalidad tan abierta para inculcar en los buenos hábitos. Hay cantera. Sí. Hay cantera, Diego. Es que igual que, por ejemplo, en los colegios se hacen charlas de seguridad vial o... Es que me parece fundamental. Claro, temas de estos que están a la orden del día, pues ahora también sea un buen momento para poner el foco... Paloma, cuando vas a hacer una charla a niños, ¿no te da un poco de reparo el ver todo el tema de los procesados, la bollería industrial? Claro, muchos nanos llevarán a ver, voy a decir una cosa muy boomer, el bollicao debajo del brazo de turno para almorzar, y las hamburguesas estas que te hagan caso, eso es un triunfazo, ¿eh? Sí, iba a decir que intento exagerar para que vean la gravedad. No lo intento, lo hago. Y tengo que decir algo, yo las charlas las doy en Marista de Granada y llevo muchísimos años, y he de reconocer que no es mérito mío, bueno, algo habré hecho, pero estos niños van a otro nivel ya. O sea, me preguntaban por opciones diferentes, les dije que se puede uno llevar al recreo, aquí llamado almuerzo, unas sardinas con unos tomates cherry, un poco de jamón y queso, o sea, que ni siquiera un bocadillo más saludable. Es decir, ellos van a piezas de frutas de temporada, da igual, le explicaba que cualquier cosa que haya sobrado de la cena se puede llevar, y ellos van, como digo, a otro nivel. Y me llama mucho la atención que he terminado, cada año que iba yendo a dar estas charlas, he terminado utilizando cada vez un lenguaje menos infantilizado, y al final estuve con primero bachiller, quinto, sexto de primaria. Son niños y niñas de 10 años, por ejemplo, y yo le hablaba, obviamente no me voy a enredar con tecnicismos, pero le hablaba muy claro, casi como explico aquí las cosas. Y ellos prestan atención, y me resulta también interesante que los niños que no tienen filtros tienen muchas ganas de participar. Bueno, aquí tenemos también oyentes que participan, pero todo el rato a cada cosa que yo decía, que ellos vienen ya muy instruidos en esto de la salud, levantaban la mano todo el tiempo, querían dar su opinión, opiniones muy acertadas y luego preguntas muy interesantes. Y bueno, voy a contar ya la última conclusión, que dije, esto lo tengo que contar en mis redes y todavía no lo he hecho, no quiero que se me pase. Me ocurrió una cosa con las niñas, sobre todo, aquí tengo que ser un poco sexista, pero en la realidad, quinto y sexto sobre todo, que al terminar la charla se ponían en fila algunas y me daban abrazos. Me decían, gracias por la charla. Y yo decía, claro, yo no estoy acostumbrada a esto, a dar una charla a adulto, que vengan a darte un abrazo. A lo mejor te apetece a ti, alguien que te ha dado una charla y te ha inspirado de cualquier tema, o ha estado, yo qué sé, en una lectura de poesía, en un concierto, lo que sea, a que nos nacería decir, pues voy a darle a este tío, a esta tía un abrazo porque me lo he pasado súper bien y he aprendido un montón. Pues ellas lo hacían. Entonces, más allá de la salud y de la alimentación... Con razón, cuando has entrado no cabías por la puerta. Claro, pero me fui con esa sensación y digo, ostras... Qué guay, ¿no? Entonces me parece algo bonito de compartir. Y yo le decía al profe, que me están dando abrazos. La niña dice, sí, son muy expresivas, muy cariñosas. Digo, jolín, pues salvemos esto también. Exacto. Sí, que luego ven una pandemia y nos los quitan. Así es. Oye, Paloma, ¿te vas a algún sitio? De mañana, de viaje o algo? ¿De puentecillo? Raro? No. Bueno, te lo vengo a decir porque la DGT prevé, y esto ya para todos, ojo, 900.000 desplazamientos en las carreteras valencianas en la operación del 1 de mayo. Pero es solo festivo 1 de mayo, ¿no? Aquí sí, pero en Madrid es mañana y pasado y ya se cogen puente. Y como somos la playa de, pues... ¡Ostras! Sí. La operación salida empieza esta tarde y que todos nuestros oyentes, pues si van a coger el coche, que tengan cuidadito. Paloma Quintana, me encanta que te den abrazos, me encanta que te hagan caso y me encanta que vengas a contarnos estas cosas tan chulas. Nutrición con Q, que bueno, ya lo hemos dicho al principio, que si os quieren conocer, nutricionconq.com, una web perfectamente explicado todo.
físicamente en la calle Torres 14, en Valencia. Y nada, ya está Paloma y todo su equipo para atenderos y que os deis cuenta de que hay que vivir mucho más saludable, que nos beneficia. Hay que ser un poquito egoísta con uno mismo y en este caso, pues Paloma y todo su equipo nos ayudan. Paloma, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida tenemos aquí ya a Cristina López, el premio Azorín de Novela 2024. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces www.hellovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a hellovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. hellovalencia.es, la información que te interesa. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Tras los consejos que nos trae nuestra nutricionista de cabecera, nuestra Paloma Quintana, a la cual le agradecemos mucho los esfuerzos que hace por venir. Que viene andando, Diego. Sí. Nada más y nada menos. Ya es... Lo que no decimos es desde dónde, porque entonces a lo mejor nuestros oyentes se nos asustan. Bueno, pues después de los consejos de Paloma, cambiamos el registro totalmente y vamos a hablar de literatura, concretamente de la novela que ha ganado el premio Azorín de este año 2024. Se trata de La tierra bajo tus pies, una novela escrita por Cristina López Barrio, que la tenemos ya aquí con nosotros, editada por Planeta. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí en Valencia. Oye, 4 años sin publicar. 4 años. Intentando escribir una novela o trabajando en una novela, te llegan a tu vida las misiones pedagógicas de la Segunda República. Y a partir de ahí te acerca a pueblos, te acerca a cultura y decides escribir La tierra bajo tus pies. Efectivamente. Qué bonita historia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Son 4 años sin publicar, 2 años, digamos, de sequía creativa, que no encuentro el proyecto que me ilusiona y no encuentro muy bien qué es lo que quiero escribir. Y de repente se cruzan las misiones en mi vida como estos amores que arrebatan, ¿no? Y lo dejo todo y me pongo a investigar sobre las misiones pedagógicas y comienzo a preparar, ¿no? la trama de la novela.
Y luego toda esta historia termina con el premio Azorín, o sea que es un broche de oro, la verdad. Siempre cuando uno lo pasa mal y luego la cosa no remonta, Pero parece que te tengo que decir una cosa, se es muy aprovecha. honesto por tu parte, ¿no? He tenido un par de años de bloqueo, de que no sabía y paro y eso es muy honesto también. Hay muchos compañeros y compañeras que, bueno, pues tengo que escribir. No, yo paro porque no lo encuentro y como no lo encuentro no estoy contenta. Y mira, y ahora pues un viaje espectacular. Sí. Es angustioso, fíjate, yo empecé a escribir una novela que era un thriller ambientado en Lisboa porque me encantaba Lisboa, pero era una novela que escribes un poco, bueno, pues voy a ver, voy a tirar por aquí, voy a empezar a escribir algo, ¿no? Porque llevaba ya cerca de 2 años, ¿no? Y entonces te empiezas como a angustiar, ¿no? Y ya te digo, se me cruzaron estas misiones pedagógicas y me arrebató todo, pero es duro porque también es verdad que esta es una profesión, al menos tal y como yo la vivo, que muchas veces está ligada también, ¿no? A momentos muy emocionales, ¿no? Muy ligados a tu persona. Entonces es verdad que hay veces en los que uno no tiene ganas de escribir o no encuentra, ¿sabes?, que escribir. Para los que nos están escuchando y viendo a través de YouTube también, le tendremos que contar qué son las misiones pedagógicas, porque claro, aquí estamos y se van a sorprender, porque claro, cuando aquí dicen misiones, enseguida se te va... No tenía nada que ver con la evangelización, podemos decir, de unas misiones y tampoco eran nada pedagógicas. Este es un proyecto maravilloso que empieza, fíjate, ya a finales del siglo XIX, con Giner de los Ríos, muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza, y luego a Manuel Bartolomé Cosío, que también es un personaje de la novela, pero desde luego lo primero que fue... Yo creo que es una figura que tenemos que rescatar de la historia de nuestro país. Fue un gran pedagogo cuando la pedagogía en España todavía no se sabía. Y junto con Giner tenían esta idea maravillosa de que a España había que salvarla por la educación, ¿no? La educación y la cultura. Ellos ya querían que la enseñanza primaria fuera obligatoria o les gustaría. Y entonces las misiones pedagógicas es este proyecto que ellos hacen, que eran grupos de jóvenes. Lo que ellos le pedían, muchos eran universitarios, tanto hombres ya como mujeres, pero ellos sobre todo querían ese espíritu de aventura y de poesía que tiene la juventud. Y muchos artistas e intelectuales de nuestra época, Ramón Gaya, el pintor murciano, Luis Cernuda, por quien yo las descubro, Miguel Hernández, Antonio Machado, formaban parte, ¿no? Pedro Salinas, de las misiones pedagógicas, y como te digo, eran este grupo de estudiantes, de artistas, intelectuales, muchos también relacionados con el mundo de la enseñanza, que en la España desde 1931 a 1936 recorrían, ¿no?, la España rural, es decir, llevaban el cine, el teatro, los libros, la música con un gramófono, cuadros del Museo del Prado, que hacían un museo ambulante, a los pueblos más recónditos y las aldeas más recónditas de nuestro país, porque entonces la España rural parecía como 3 o 4 siglos por detrás, digamos, anclada en el pasado en comparación con las ciudades, y a veces, fíjate, simplemente eran 30 o 40 kilómetros lo que separaba, ¿no?, un pueblo de una ciudad, y parecía que había siglos. Has hablado del contraste. Actualmente estamos prácticamente con los nativos digitales y en el momento que en un pueblo no hay internet, se ha acabado. Claro, es cierto. El aislamiento ahora es verdad que en un pueblo que no hay internet o televisión, la televisión también fue primero, yo creo, la gran puerta, ¿no? Que quieras que no, te conecta, ya sabes un poco lo que hay, ¿no?, en el mundo. Entonces han cambiado los tiempos, ¿no? En aquella época el aislamiento era tremendo, y luego, claro, la pobreza, la falta de modernización que había en el campo, el analfabetismo, ¿no? Ahí poco a poco hemos ido avanzando. Claro, la novela la trasladas a 1935, sí, en las puertas de la guerra civil. Sí, un año antes. Cuentas lo que ocurre en ese verano, en un viaje de esas misiones. Claro, esto te da que pensar que en ese momento que estalla la guerra civil, esto se acabó. Sí, efectivamente. Y lo que se perdía ya no era el acercar la cultura, era el fomentar también que la gente que no tenía esa opción, acercárselo y que conociesen también un poquito del patrimonio de su entorno. Efectivamente, ¿no? Se perdió, bueno,
muchísimo, ¿no? Porque esto me parece fundamental. No, claro, efectivamente, ¿no? Ahí me gusta mucho la cita de Dickens con la que empieza, que era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos, ¿no? El de la creencia y el de la credulidad. Entonces, es cierto que habíamos dado pasos importantes en el tema de la mujer ya tenía el voto. Katy Escalo, la protagonista, representa este grupo de mujeres que ya tienen acceso, ¿no?, a la educación, a la vida pública, ya son mujeres que están involucradas en la vida política, social y cultural del país, y que todo esto efectivamente cuando llega la guerra se pierde, ¿no? Y en ese proceso, ¿no?, de la enseñanza de los maestros rurales, de apostar por la educación, y luego efectivamente, ¿no?, de la cultura, como decía Lorca, que me gusta mucho, dame medio pan y un libro, ¿no? Porque no solamente tienen derecho a conocer que este patrimonio, por ejemplo, decían del Museo del Prado, que nos pertenece a todos, ¿no?, sino que al final el derecho al saber, al conocimiento, es lo que hace que podamos pensar por nosotros mismos, hacer ciudadanos críticos que no se puedan manipular de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el cimiento y la cultura, la cultura y la educación como cimientos de una sociedad libre, efectivamente, y luego todo esto. Fíjate, los lectores saben más que los personajes, porque los personajes no saben muy bien qué es lo que va a pasar, pero el lector, claro. La novela termina justamente cuando va a empezar la guerra civil, no entra, ¿no? Pero por ahí hay una carta que pulula y es de julio del 36. Los personajes no saben muy bien lo que va a pasar, pero el lector sí tiene esa perspectiva, claro, de lo que viene después. Con esa guerra civil, que nosotros jugamos con ventaja al leer la novela, claro, efectivamente, se corta el progresismo y se pone fin a la revolución de las mujeres. En este caso, la protagonista, Katy, que está inspirada en Victoria Durá, que entre otras cosas era pintora, bueno, tenía un montón de... pero era defensora de la libertad sexual. Sí, era una Incluso mujer no tuvo problema en alentar y hablar de su lesbianismo. Sí, sí. Se pone fin a la revolución de las mujeres, por lo menos se cercena ese momento. ¿Crees que si no hubiese habido la guerra civil, la mujer hubiese tenido mucha más presencia en la historia de España? Y te lo vengo a decir porque donde tú estás sentada ya han venido varios compañeros y compañeras tuyas que han traído novelas o libros históricos basados en personajes femeninos que por H o por B la historia los había dejado ahí de la mano. Relegados. Sí, señor. Bueno, yo quiero creer que todo hubiera sido... Estaban ya dados los pasos. La mujer votaba, te digo. La mujer ya iba a la universidad. La mujer, como es el caso que decías de Victorina Durán, es una mujer que ya trabajaba. Ella era pintora, figurinista, escenógrafa, ¿no? Y habíamos dado esos primeros pasos para una igualdad entre el hombre y la mujer en el sentido de incorporación a la vida pública, presencia de la mujer en la vida política, en la vida social, en la vida cultural, ¿no? Todo esto se corta. También las misiones pedagógicas, el propio Cossío también de lo que hablaba, era, fíjate, también recuperar con los misiones ese folclore y toda esa cultura, digamos, del mundo rural que formaba parte de las raíces, ¿no?, de nuestro país, y desde ahí también una apertura a Europa, que es lo que hemos vivido después, ¿no? Es esa modernización, ¿no?, de España también como una realidad que forma parte de Europa, que es lo que estamos ahora. Y bueno, yo creo que todo lo que hemos conseguido, ¿no?, todas las libertades y todo que se ha conseguido ahora se hubieran conseguido muchísimo antes. De hecho, estaban ya ahí, era el principio de todas ellas, y todo esto se corta, ¿no? La novela es una ficción histórica, sí. Se habla de historia, se habla de muchos eventos, pero también hay un momento para el amor, ¿no? Claro, date cuenta que es una novela, como dices, que está ambientada en un momento histórico, ¿no?, para mí fundamental de la historia de nuestro país, pero no deja de ser una novela, también es una ficción, ¿no? Y entonces, pues quiero entretener al lector, quiero que se sumerja en una historia de amor de dos personajes, como es esta mujer sofisticada que te he dicho de Katy. Y claro, como en toda buena ficción, ¿de quién se va a enamorar? Pues de alguien que es completamente opuesto a ella, el amor más difícil, que es un hombre de este pueblo, pero que además, Jeremías Salazar, que vive en el bosque, y es como una especie de historia de la Bella y la Bestia casi, ¿no? El hombre maldito. Un hombre maldito, que luego resulta ser un hombre muy sensible también, ¿no?, que la enseña
otra forma de vida, ¿no? Me gusta el paralelismo, ¿no? Hablas de la ciudad, hablas del pueblo y en este caso hablas de Katy, que es frívola, que le gusta mucho el mundo de la cultura, que le gusta mucho el teatro, pero que por influencia de su madre, pues le gusta esto de las misiones pedagógicas, se acerca al pueblo, coincide con una compañera y se acerca a Jeremías. Y en este caso, la ciudad y el pueblo y la sofisticación de una dama de alto copete con el pueblerino. Sí, el pueblerino, pero además con un toque como muy salvaje, ¿no? Y como muy maldito, te digo, porque es un hombre que ni siquiera vive en el pueblo, sino que vive en el bosque, en una cueva, ¿no? Entonces, el abismo, claro, que separa a estos dos personajes, pues cultural, social, o sea, todos los niveles, ¿no? Es enorme. Pero bueno, es una novela que también, en este sentido, recoge el espíritu de las misiones, que es el acercamiento al otro, ¿no? Voy a conocer a otra forma de vida, como es esta vida en el campo, y alguien que es completamente opuesto, ¿no? Y diferente a mí. Y entonces estos personajes buscan, ¿no? Katy, digamos que de su mundo viaja un poco hacia el mundo de Jeremías y Jeremías hacia el mundo de Katy. Entonces van a encontrar o tratan de encontrar un lugar común, ¿no? Donde puedan vivir ese amor. Luego, ya que lo consigan o no, es otra cosa, ¿no? Hemos hablado del amor, es una historia también, esta novela de mujeres, por supuesto. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte, esto de las misiones, ¿tú crees que hoy en día se podría llevar a cabo? Bueno, mira, yo estuve en unos premios literarios en Ávila que premiaban al conductor de un bibliobús que llevaba 25 años con un autobús biblioteca recorriendo pueblecitos muy pequeños de Ávila, y entonces él llegaba allí y entonces la gente dice que le recibía con muchísima ilusión, como han llegado los libros, a ver qué traes. Yo creo que llevar la cultura, el teatro. Fíjate, y hace poco leí también, no recuerdo dónde, una noticia que decía, recordaba la Barraca de Lorca, que habían llevado a un pueblecito una representación teatral. Es verdad que lo que hablábamos antes, el aislamiento con la televisión, con internet, ¿no? Ya no es lo mismo que en el año 35, pero el compartir cultura y el llevarlo, ¿no? A sitios más recónditos donde de alguna manera también pueda ser como más difícil, podríamos decir, ¿no? Llegar a ella, eso nunca y luego, pasa. La novela que has escrito está por encima de ideologías y hay que remarcarlo, ¿no? Efectivamente, ese es también me gusta mucho, ¿no? Ese espíritu que tenían las misiones, ¿no? Había, digamos, como un fin por encima de todo eso, ¿no? Y había gente de todo tipo, ¿no? Había gente más de izquierdas, más de derechas, más conservadora, anarquista, creyente, no creyente, ¿no? Pero todos eran marineros del entusiasmo, ¿no? Y me gusta mucho una frase que decía Rafael Dieste, que él se encargaba del guiñol, de los títeres, que decía, después de haber ido a las misiones no se podía ser ni un marrollero en política ni un pedante en el arte, ¿no? Y eso te dice mucho del talante y de lo que vivió esta gente, ¿no? Que al final, bueno, pues era el respeto a la pluralidad y que cada uno pensara lo que le diera la gana y respetara al otro, ¿no? Esto te digo a las puertas de la guerra civil, donde... Escucha, lleva unos cuantos al Congreso de los Diputados. La tierra bajo tus pies. Diego. Bueno, buenos días, Hola. Cristina. Y yo, escuchándote, pues me planteo las misiones pedagógicas, pero al revés. Yo es que vengo de un pueblo muy pequeño y creo que en la ciudad hace falta más cultura que en los pueblos. No sé, yo tengo esa visión de cómo la vida ha pasado, cómo nos han cambiado las tecnologías más en la ciudad que en el pueblo, lo que se ha perdido más en la ciudad que en los pueblos, y a lo mejor está claro que en el 36 hubo un break que no dejó transmitirlo, pero a lo mejor después de todo lo que pasó se ha quedado más cosas positivas en los pueblos que en las ciudades. Pues sí, mira, te lo voy a contar con un testimonio de Alejandro Casona, que era el director del Teatro del Pueblo. Y fíjate, él escribe una farsa de Sancho Panza en la ínsula de Barataria precisamente para llevar a las misiones pedagógicas. Y entonces dice que la gente del campo disfrutaba muchísimo más el teatro. ¿Por qué? Porque en la ciudad estamos llenos de prejuicios. En primer lugar, el autor. Es decir, ya no vemos esa obra teatral de una manera
como se tiene que ver, como la veía esa gente del campo, que le entraba directamente a la entraña, podríamos decir. Ya estamos condicionados. Hay un esnovismo nuestro, ya un prejuicio. ¿Quién es el autor? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y él contaba que la gente del campo no tenía ni idea quién era Cervantes, no tenía ni idea quién era el Quijote, ni quién era Sancho Panza. Pero, sin embargo, esa sabiduría popular de Sancho Panza, ese sentido natural de la justicia, eso le llega directamente y lo entienden perfectamente. Entonces, es como decir, esta gente, libre de todo prejuicio, de todo esnovismo del que está teñido de la ciudad, vive el teatro como lo tiene que vivir, ¿no? Y le llega donde le tiene que llegar. Y a mí me parece precioso. De hecho, al actor lo convierten como en un héroe en el pueblo. Dicen, tú sí que sabes impartir justicia, ¿no? Te vamos a dar a ti, no la vara de la justicia. Pues, ¿no? Cristina López, me quedo con una frase tuya que he leído en varias entrevistas. Escribir es una profesión emocional. Sí, y totalmente. cuentas las cosas con una emoción y una pasión que da gusto. La tierra bajo tus pies, premio Azorín de novela 2024. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y enhorabuena. Y enhorabuena porque acercar el mundo de la cultura siempre es bueno y recordarnos pasajes de nuestra historia es maravilloso. Gracias, Cristina, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros, un abrazo. Nos vamos un momentito a publicidad y afrontamos la recta final del programa de hoy. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces www.hellovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a hellovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. hellovalencia.es, la información que te interesa. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bueno, pues ya estamos aquí, que se acaba de ir Cristina, que ha sido una entrevista, Diego, muy chula. ¿Qué más le hubieses dicho? Ahora que no nos oye. No, y como ha dicho al final, lo de los filtros que tienen en la ciudad y en los pueblos no se parecen, pues es que yo lo veo así. Y tú creo que también, cuando has ido tú a tocar con tu orquesta, que es cultura en cualquier parte, sientes que la música se disfruta y se canta de diferente forma que, por ejemplo, en la ciudad. Totalmente. Y eso tiene que ver con el... Totalmente. Con el aura, claro, y es muy acertado. Mira, y me gusta por, mucho. Por algo siempre todos decimos, en mi pueblo, yo voy a mi pueblo, Claro. me voy al pueblo porque esto es así. Es que quien no tiene un pueblo, pues no tiene... Bueno, oye, hay que disfrutarlo. Y Sí, hay que la historia que disfrutarlo. nos ha contado es preciosa. No, y Cómo- me parece- cómo acercaban la cultura. También hay que... Muy acertado lo que le has dicho de... Podrías llevar unos cuantos ejemplares al Congreso de los Diputados. Un poco... Me ha salido del corazón. Es que ahora resulta que todos son buenos y todo. Claro, por eso. Venga, va. Bueno, pues que esto es lo que hemos hecho en el día de hoy. Súbenos un poquito la música, Ian. Vivo mi vida de lo que el camino da. Porque es el momento de despedirnos. Mañana fiesta. Y a todos los que vayáis a coger el coche, mucho cuidado. Sobre Sí, todo sí. desde esta tarde. ¿Vale? Os quiero a todos aquí el jueves. En Mañana es tarde. Bueno, Mañana es tarde en Intercafé. Bueno, en la programación habitual de Radio Intereconomía Valencia. Que ha sido un auténtico placer. Gracias, Diego. Gracias a Javi Raga. Gracias a Ian Ballester en el control técnico. Y gracias a todas las personas que han participado en el Mañana es tarde de hoy. Por mi parte no queda nada más que decir, salvo que disfrutéis del día de mañana de asueto, que estéis tranquilos, que os relajéis, porque oye, es un día. En verdad el día de dormir es hoy,
porque mañana ya estamos pensando en el jueves. Pero viene bien un día entre medias. Oye, ¿te vas a tu pueblo? Hombre, que sí me voy. ¿Sí? Y vendré el jueves por la mañana directamente aquí. Muy rico, que diría que. Muy rico. Pues nada, amigos, que nos escuchamos el jueves a eso de las 12:05 aquí, en Radio Intereconomía Valencia. Hasta el jueves. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da.